Inventos y Patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Muy buenos días, bienvenido al episodio número 3. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el tan conocido expediente PCT, al que muchos llaman la patente mundial o patente internacional. Vamos a hablar acerca de si realmente esto es así, qué características tiene o quizás de algunas características o propiedades que puede tener este expediente que son muy poco conocidas. Vamos a tratar todos estos temas a lo largo de este episodio. Gracias por estar ahí del otro lado, por seguirnos. Ya sabes, cada martes a las 7 de la mañana estamos aquí con un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado Inventos y Patentes. Antes de entrar en materia, como siempre, patentatuinvento.es, nuestra agencia de patentes y marcas en Madrid. Bueno, estamos físicamente en Madrid, de hecho de forma anecdótica estamos en el edificio al lado de la Oficina Española de Patentes, pero realmente trabajamos para toda España y de hecho para todo el mundo. Tenemos corresponsales en todos los países para poder asegurarte una protección adecuada sin importar en qué país o región quieras proteger tu invento. Por lo tanto, si tienes una idea, tienes un invento, quieres protegerlo o quieres comercializarlo, cuenta con nosotros, ponte en contacto con nosotros, visita nuestra web patentatuinvento.es. Vamos a hablar de lo que es el expediente PCT. A ver, ¿qué es esto de PCT? ¿De dónde viene? ¿Qué realmente es? Pero algo muy importante, que no es este expediente. Porque la verdad es que en los 15 años que llevo trabajando en esto, casi, yo diría, cada día hay alguien que nos llama o nos escribe, nos pide información acerca de esto y a menudo las personas tienen una información incorrecta con respecto a esto. Mucha gente llama al expediente PCT la patente mundial o internacional, es decir, que hay una creencia bastante popular, digamos, de que cuando presentas un expediente PCT lo que estás haciendo es patentar un invento en todos los países del mundo. ¿Esto es así? Por supuesto que no. Y digo, además, lamentablemente no, porque estaría muy bien tener una fórmula, un procedimiento que nos permita patentar un invento de una forma única a través de una solicitud y concesión única en todos los países del mundo. Pero siento decirte, pero ya sabes, aquí estamos para decirte la verdad, y es que no existe ningún procedimiento, a día de hoy no existe, lo repito, ningún procedimiento que te permita proteger la invención en todos los países del mundo en una única solicitud, en una única concesión, en un único trámite. Y el expediente o el procedimiento PCT no es una excepción. Es decir, no sirve para esto. Por lo que si hasta ahora has leído, te han dicho o pensabas que un expediente, un procedimiento PCT, lo que te permitía era patentar tu invento en todos los países del mundo, no es así. Siento mucho decirlo, pero no es así. Entonces, ¿qué es esto de PCT? ¿Qué es lo que realmente te permite y qué no te permite un expediente PCT? Yo creo que para entenderlo bien deberíamos empezar hablando acerca de lo que son los derechos de prioridad. ¿Qué es esto de derechos de prioridad? Bien, cuando presentas una solicitud de patente o de modelo de utilidad en tu país de origen, por ejemplo aquí en España, automáticamente por ley adquieres un derecho de prioridad de 12 meses. ¿Qué significa esto? No significa que ese derecho de prioridad no quiere decir que tengas patentado el invento en todos los países, porque ese derecho es internacional.
De hecho se llama así, es un derecho de prioridad internacional. Entonces, no significa que estés patentando el invento en todos los países, sino que tienes un derecho de prioridad en todos los países. Esto significa que durante el primer año, es decir, esos primeros 12 meses desde la fecha de solicitud, y esto es importante porque mucha gente piensa que es desde el momento de la concesión y no es así, es desde la fecha de solicitud, tienes 12 meses para, como yo digo siempre, valorar si el proyecto puede salir adelante, si tiene una perspectiva, una proyección de éxito, y en función a esas posibilidades, probabilidades de éxito, el inventor puede decidir si quiere que su patente o su modelo de utilidad se internacionalice en otros países o en otras regiones, como puede ser una patente europea, puede ser una patente americana o en aquellos países que puedan ser interesantes. Esto está muy bien porque obviamente cuando entras en una fase de internacionalización, entras a proteger el invento en distintos países, los costes se elevan muchísimo. Entonces, si tú no estás aún vendiendo el producto, si no lo estás rentabilizando, si no sabes si va a tener éxito o no, si no sabes si alguien te va a comprar esa patente, si un inversor está interesado en entrar en este negocio, en este proyecto, no tendría mucho sentido que inviertas una gran cantidad de dinero internacionalizando, patentando ese invento en muchos países, porque igual es un dinero que acabas perdiéndolo. Entonces, por esto es interesante saber que por unos importes bastante más económicos presentas la protección de la invención aquí en España, por ejemplo, estamos hablando de España, nosotros principalmente trabajamos en España, y tienes esos 12 meses para ir viendo cómo va ese proyecto. Que esto va bien, que se vende la patente, que hay inversores interesados, que el producto se está comercializando bien, pues estupendo. Pues a lo mejor antes de llegar a esos 12 meses puedes quizás patentar ese mismo invento en, no sé, Estados Unidos o convertirlo en una patente europea o en aquellos o registrarlo en aquellos países que puedan ser interesantes. Ahora, ¿qué es lo que hace el expediente PCT? El expediente PCT lo que hace es ampliar ese derecho de prioridad de 12 meses, lo amplía hasta los 30 meses. Es decir, tienes más tiempo que al final. Yo, para resumirlo, siempre lo digo así, que un procedimiento PCT lo que hace es comprar tiempo. Es decir, si yo tengo 12 meses originalmente y veo que ya me pillo los dedos porque estoy a los 11 meses y medio, está a punto de finalizar el plazo, todavía no tengo muy claro si esto va a ir para adelante o quizás estoy en negociaciones con un inversor, con una empresa que me quiere comprar la patente, no sé si necesito invertir más en países fuera de España o dejarlo solo en España, pues en ese caso viene estupendamente comprar más tiempo, es decir, pasar de los 12 meses hasta los 30 meses. El procedimiento PCT lo que te permite es eso, tener un derecho de prioridad mucho más largo, de 30 meses, son los 12 meses originales más los 18 meses, estos meses adicionales que te da el procedimiento. Esto te permite, pues lógicamente, una ventaja muy interesante, que es que antes de empezar a invertir mucho más dinero en otros países o regiones, puedes tener ese tiempo para valorar cómo va evolucionando el proyecto. Entonces, repetimos, un procedimiento PCT no es una patente mundial o internacional, sino que es una compra de tiempo, por llamarlo de alguna manera, comprar tiempo, comprar 30 meses para que puedas decidir qué hacer con ese expediente, si internacionalizarlo o dejarlo solo en España. Esto es muy importante que quede claro porque puede haber esa confusión de pensar que al presentar, al solicitar un expediente PCT, en realidad estás patentando un invento, y no es así, no estás patentando nada, solo estás comprando tiempo, ese derecho de prioridad. En cuanto a qué es esto de PCT, PCT es de hecho son las iniciales de
A ver, que lo encuentro aquí. Bueno, sería en español el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el Patent Cooperation Treaty. Esto es un tratado, como bien dice su nombre, entre muchos países. De hecho, actualmente, y lo tengo aquí en pantalla porque esto suele cambiar de vez en cuando, hay que estar muy atento a ello. Actualmente en ese tratado se encuentran 153 países. Es decir, tampoco es que estén todos los países del mundo, porque si no me equivoco, en el mundo hay en torno a 190, 200 países, mientras que los que participan del Tratado PCT son solo entre comillas, en realidad es una amplia mayoría. La mayoría de los países del mundo están aquí, son 153 países a fecha de hoy, cuando se está grabando este episodio, que de hecho están la mayoría o si no todos, los países más importantes del mundo. Algunos países, algún país de África no está, algún país algún país asiático tampoco no está, en fin, algunos países no están, pero la mayoría de los más importantes sí que están. Entonces, si tú presentas una solicitud, ya sea de patente o modelo de utilidad, y ves que esos 12 meses de prioridad se te quedan cortos y necesitas más tiempo, un procedimiento PCT puede ser muy interesante. ¿Y cómo funciona esto? Pues es una forma, es bastante sencillo realmente. Lo normal es que se presente la solicitud de patente y modelo de utilidad y antes de llegar a los 12 meses se presente esa solicitud PCT que lo tramita directamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En este caso lo realiza, en el caso de España, se puede realizar o gestionar a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero es algo que lo lleva directamente la Organización Mundial, la OMPI, por sus iniciales. Y bueno, se presenta esa solicitud. Pasa unos meses hasta que nos llega lo que se conoce normalmente como el IBI, que es el informe de búsqueda internacional. Es un informe que nos hace un examinador y nos dice si desde su punto de vista, de hecho él nos da lo que se llama una opinión escrita, lo cual me parece bastante gráfico el nombre. Es una opinión escrita, una opinión escrita. Ahí lo que nos dice es desde su punto de vista si él considera que nuestro invento tiene o presenta anterioridades. Es decir, si hay otros inventos o hay otras patentes ya registradas que son iguales o muy parecidas a lo que nosotros estamos queriendo registrar. Esto puede ser interesante porque si descubrimos que efectivamente hay una patente anterior que ya es muy parecida o igual a lo que nosotros estamos proponiendo, evidentemente puede no ser interesante seguir adelante con el procedimiento y gastarnos más dinero para registrar ese invento en otros países. Ahora, claro, ese informe hay que mirarlo muy bien porque el hecho que el examinador nos diga que él cree que eso es parecido o que es lo mismo no necesariamente significa que es así. Pero ese es otro mundo. De hecho, vamos a hablar acerca de opiniones escritas, vamos a hablar de búsquedas y de otros temas parecidos en otros episodios. Pero bueno, que tenemos esa herramienta y que está muy bien porque nos brinda una información bastante relevante. ¿Qué cuesta un procedimiento PCT? Muy importante. Siempre importa mucho lo que tiene que ver con el dinero y tenemos que saber que no es un procedimiento precisamente barato. No es algo muy económico. Estamos hablando normalmente de unas tasas que están en torno a unos... Depende de la cantidad de hojas, depende de las reivindicaciones, depende de muchas cosas. Pero como promedio puede estar en torno a los
3.000 euros aproximadamente lo que son las tasas oficiales, lo que se paga. En este caso, si lo tramitas aquí en España por medio de la Oficina Española de Patentes, esto se paga a la Oficina Española de Patentes, tasas. Y aparte de eso, pues tendríamos que ver lo que nos cobra, porque normalmente esto lo gestiona una agencia de patentes, y cada agencia tiene sus honorarios, como no puede ser de otra manera. Entonces, pues hay agencias pues, que pueden cobrar a lo mejor 500 euros, otras pueden cobrar 900 y otra 2.000. Que entre agencia y agencia pues pueden haber pueden haber precios muy, muy diferentes. De hecho, en el caso de que quieras o que estés interesado o interesada en proteger tu invento y entrar en un procedimiento PCT, estamos a tu entera disposición si quieres contactar con nosotros, y nosotros podemos guiarte y podemos decirte si puede ser interesante o no, y informarte también de los costes. De hecho, nosotros estamos ofreciendo unas tarifas muy, muy, muy competitivas que seguro que pueden encajar en el proyecto que tienes delante. Suponiendo que ya has entrado en una solicitud de patente o una solicitud de modelo de utilidad en el país, por ejemplo aquí en España, ¿qué pasa ahora? Pues ves que quieres entrar en un procedimiento PCT, bueno, se solicita el procedimiento PCT y empieza esto, por lo tanto adquieres más tiempo para ir negociando y viendo las probabilidades de éxito de tu negocio, de tu proyecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que tienes que tener en cuenta que tienes esos 30 meses desde la fecha de solicitud del primer expediente, es decir, desde la fecha en que solicitaste esa patente o ese modelo de utilidad. Muy importante, 30 meses siempre desde la fecha de solicitud del primer expediente, no desde la fecha en que solicitaste el procedimiento PCT. Bien, entonces antes de llegar a esos 30 meses tienes que tomar la gran decisión. Yo siempre llamo la gran decisión porque es que es una decisión tremendamente importante, y es que tienes que decidir si quieres dejar la protección solo en España, si es que se ha presentado originalmente en España, o si, por ejemplo, quieres una patente europea o quieres una patente en Estados Unidos, en Japón o en Alemania y Francia, donde sea, en el país o países que tú prefieras. ¿Qué decides? Y esto es importante porque una vez que pase este plazo, una vez que se acabe el derecho de prioridad internacional, automáticamente el expediente quedaría solo en España. Ya no podrías internacionalizar esa invención y por lo tanto ya no tendrías legitimidad para prohibir en otros países. Es decir, si al final de los 30 meses decides, no sé, por ejemplo, registrar la patente, además de España, que ya la tienes, registrarla en Francia y en Alemania, tienes que saber que si alguien quiere, no sé, fabricar o vender ese mismo producto en Portugal, podría hacerlo, porque tú no tienes legitimidad en ese país. Tienes legitimidad, según el ejemplo que hemos dado antes, lo tienes en España, lo tienes en Francia y creo que hemos dicho en Alemania. Bueno, pues entonces, bien, en estos países tienes legitimidad, pero no en Portugal. Por lo tanto, ahí sí que podrían fabricar o vender el producto. Por eso esto del derecho de prioridad internacional es fundamental, es algo que hay que pensarlo muy bien, porque además de que pierdes ese derecho a prohibir, también pierdes oportunidades de negocio, porque claro, si digamos que hemos hecho ese registro en esos países, supongamos que viene una empresa grande, una multinacional de Estados Unidos y nos quiere comprar el derecho internacional o un derecho de exclusividad sobre nuestro invento, pues ya no podemos ofrecérselo porque ya no tenemos esa posibilidad, solamente tenemos la patente en estos países y ya no tenemos ningún derecho a prohibir, por ejemplo, en Estados Unidos, con lo cual obviamente puede que perdamos esa posibilidad de negociación, de sentarnos en una mesa de negociación y exigir o pedir unas condiciones ideales, unas condiciones que nos puedan gustar más que las que puedan haber normalmente.
Por esto es muy importante aprovechar muy bien el tiempo desde el primer momento, y es algo que yo siempre recomiendo a todos nuestros clientes. Desde el primer momento en que se presenta la solicitud del primer expediente, sea el modelo de utilidad o sea la patente, hay que empezar a mover ese proyecto, no esperar, porque los plazos se acaban, llegan muy rápido, el tiempo pasa muy rápido. El procedimiento o los pasos que se dan para lograr que ese producto salga al mercado suelen ser pasos lentos. Cuesta llegar a los inversores, cuesta crear un prototipo, cuesta crear unas primeras unidades para probar en el mercado. Todo cuesta, todo lleva mucho esfuerzo, todo lleva tiempo, y por lo tanto es muy fácil que nos pille el toro, que lleguemos a los 12 meses de derecho de prioridad que nos da la propia solicitud de patente o modelo de utilidad, o incluso es relativamente fácil llegar a los 30 meses que nos da un expediente PCT y encontrarnos ante esa situación en la que no sabemos qué debemos hacer, si debemos optar a apostar por un derecho más internacional como una patente europea, una patente en otros países, o por el contrario dejarlo solo en España. Por eso es muy importante dejarnos asesorar. Nosotros aquí en patentatuinvento.es te ofrecemos un asesoramiento gratuito, cobramos por los trámites, no cobramos por el asesoramiento, así que puedes contactar con nosotros y uno de nuestros expertos va a hablar contigo, te va a explicar todas las características, te dará todos los detalles de lo que necesitas saber, sobre ventajas, inconvenientes, plazos, en fin, todo lo que necesitas saber para que tu invento quede perfectamente protegido y puedas incluso beneficiarte de él. Y luego, en el caso de que quieras empezar algún trámite, obviamente te ofreceremos un presupuesto que es muy seguro. Esto de verdad seguro, es un presupuesto muy competitivo que puede encajar perfectamente en tu presupuesto para este proyecto. Es fundamental que todo inventor pueda conocer exactamente qué es un PCT y quizás aún más importante, qué no es un PCT. Por lo tanto, con esto terminamos y solo nos queda invitarte para que nos puedas escuchar en el próximo episodio la semana que viene, todos los martes a las 7 de la mañana, un nuevo episodio de Inventos y Patentes, episodios en los que te vamos a ayudar a comprender, a entender perfectamente cómo proteger tu invento y cómo obtener beneficios con él. Así que te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí y estamos a tu disposición siempre en patentatuinvento.es. Hasta la próxima. Adiós.